Tengo Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario del ISEN. Es un gran placer tener a Adolfo Cisterna como invitado. Él es experto en soluciones exactas de gravedad modificada con teoría escalar tensor él es profesor de la Universidad de Tarapacá y trabaja también en el INFN de Trento, y el día de hoy nos va a presentar acerca de ADS TaubNAT and Exact Black Bounces with Scalar Hair. Adelante, Adolfo. Ok, gracias. Bueno, Giorgio, si quieres que cambie inglés, dime en cualquier momento o hazme pregunta en inglés. Y si alguien entra que no habla español, obviamente puedo hacer el switch. Sí, yo te aviso. Bueno, gracias por la invitación, que me autoinvité en realidad, así que gracias por aceptar la autoinvitación. Como dice Nacho, hoy día voy a hablar de estas soluciones que se llaman Black Bounce, que estuvieron un poco en boga durante el último año, que son básicamente ciertas soluciones que no corresponden a soluciones exactas a una teoría particular, sino que son métricas que se proponen con ciertas propiedades y que se analizan, y que en su mayoría tienen como objetivo describir agujeros negros regulares. Regulares en el sentido de que el agujero negro no posee ninguna singularidad de curvatura, alguna central singularity. Sin embargo, estas, como les expresaba, simplemente son métricas que se proponen y que son en principio satisfechas por cierto tensor de energía momentum idealizado que logra remover la singularidad, pero no corresponden a soluciones exactas a ningún sistema, a ningún principio de acción bien definido con un contenido de campos claro. Y este tipo de soluciones estuvieron un poco en boga porque además de representar agujeros negros regulares, mostraban ciertas transiciones entre distintos tipos de soluciones. Entonces, por eso también viene el adjetivo de bounce, o en cierta medida, el sustantivo, porque permitían transitar estas soluciones, estas geometrías transitaban entre distintos tipos de soluciones que correspondían a agujeros negros regulares, en algunos casos, y a wormholes, a distintos tipos de wormholes. Entonces, básicamente, moviendo cierto parámetro que está en esta métrica, que fue más o menos construida de forma intencional en una manera particular, uno puede ir moviendo cierto parámetro continuamente y pasa entre black bounce, entre wormholes, agujeros negros regulares y otros tipos de wormholes con ciertas propiedades particulares. Entonces, la idea de nuestro paper, básicamente, es encontrar este tipo de soluciones, pero en una teoría bien definida, con un contenido claro de campos desde el inicio, y encontrar estas soluciones como soluciones exactas. Entonces eso lo hicimos en este paper que ustedes ven acá, que publicamos, que está ahora en proceso de publicación en PRD, fue en cierta medida aceptado hace poco, y fue un paper que hicimos en colaboración con José Barrientos, que es postdoc acá en la Academia de Ciencias Checa, con Adriano Viganó, que es un PhD student en Milano, y con Nicolás Mora, que lo conocerán bien, es alumno en Concepción. No sé de quién, pero creo que es alumno en Concepción. Entonces, el objetivo particular de la charla es presentar una nueva solución, una nueva familia de soluciones que está escrita en el contexto de agujeros negros tipo TauNat, en espacios-tiempos tipo TauNat, y en una teoría que contiene campos escalares. Un tipo de campo escalar particular, que ustedes conocen bien, que es el caso en que el campo escalar tiene un acoplamiento conforme. Y lo que nosotros logramos encontrar en esta familia de soluciones, dentro de una... Voy a mover un poco esto, no sé si se ve. Una de las familias más interesantes de soluciones que logramos encontrar y que van a corresponder a estos black bounce fue un agujero negro regular que tiene solo un horizonte. Y eso es una propiedad particular de esto, es una propiedad bastante llamativa de estos agujeros negros, porque en general los agujeros negros regulares tienen siempre un horizonte interno, un horizonte de Cauchy. Y generalmente ese horizonte sufre de ciertas inestabilidades. Entonces, cuando una partícula ya cruza el primer horizonte, el horizonte de evento, y se encuentra con este horizonte de Cauchy, la idea sería que una vez atravesado este horizonte, el interior fuese regular, que no se encontrase con una singularidad de curvatura. Sin embargo, estas perturbaciones en el horizonte de Cauchy son suficientes para inestabilizarlo y para crear una back reaction que induce una nueva singularidad de curvatura ahí. Por lo tanto, el agujero negro deja de ser regular, que era la idea inicial. Eso se conoce como el problema de mass inflation. Entonces, tener un agujero negro regular en el que existe solamente un horizonte de evento es particularmente atractivo. Y esa fue una de las soluciones que nosotros encontramos acá.
Bueno, pero para adentrarnos en el tipo de soluciones que les voy a mostrar, lo primero que tenemos que saber es algo un poquito sobre los espacios TAUNAT. Afortunadamente todos ustedes trabajan en esto, así que puedo ir más rápido. Y como sabemos, bueno, TAUNAT, que es una abreviación de TAUNAT Newman Tamborino Anunti, es una solución exacta a las ecuaciones de Einstein, que es una solución exacta al tensor de Einstein, que está dada por la métrica que ustedes ven acá, y corresponde a la generalización más simple, a la generalización estacionaria más simple del agujero negro de Schwarzschild, es decir, deja de ser esféricamente, deja de tener simplemente una métrica diagonal y tiene un término cruzado que le da este carácter de estacionariedad. Y además una solución no radiativa de las ecuaciones de Einstein, por lo tanto una solución que tiene una clasificación algebraica particular, es tipo D, por lo tanto corresponde a la familia de soluciones de las ecuaciones de Einstein que se describen como agujeros negros. Y además de estar descrita por este parámetro M, que generalmente está asociado a la masa del objeto de la fuente que produce esta geometría, contiene un parámetro extra que se conoce, como ustedes saben, como el parámetro de Nat. Y este parámetro de Nat es bastante particular porque tiene algunas propiedades, induce ciertas propiedades topológicas en este espacio, ciertas patologías, etc. Y también induce en esta métrica una interpretación bastante particular, que es una interpretación que va muy de la mano con el monopolo magnético de Dirac. Entonces, la métrica, uno puede arreglársela, esto lo saben, uno puede tomar esta métrica que yo les muestro acá y escribirla en estas coordenadas isotrópicas, como está escrito acá, y uno puede mostrar, o ha sido mostrado, que una geodésica radial satisface esa ecuación, que parece corresponder a la aceleración de una partícula que tiene carga y que va sobre un campo magnético. Entonces permite, en directa analogía, de ver que este espacio-tiempo parece comportarse como un dión, que tiene una masa eléctrica dada por la masa del espacio-tiempo y que tiene una masa magnética dada por este parametrito que estamos llamando el parámetro de Nat. Obviamente, bueno, y además este parámetro de Nat, que se puede calcular, calculando usando una integral de Komar muy similar a la que uno usa cuando calcula la masa, pero es un dual de la integral de Komar. Y si uno hace eso en este espacio-tiempo, uno efectivamente recupera n, muy similar a como uno calcula la carga eléctrica, que usando un dual uno recupera la carga magnética. Entonces, da esta impresión de Adolfo, que n... Sí, dime. ¿cómo se relaciona ese vector A con la métrica original? Ese vector A que está ahí, bueno, sí, bueno. Este vector A que da la impresión de ser un potencial vector es el término que aparece aquí, este término cruzado que aparece en la métrica. Y ese término cruzado que está acá no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que estar relacionado con la métrica de este base manifold. Entonces, siempre que tiene este base manifold, que tiene que ser un Kähler space, este tipo actúa como un potencial de este manifold y tiene que estar relacionado. De otra forma, la solución no existe. Eso tiene que ver con otras propiedades que tienen estos espacios-tiempo que son un poco más generales, matemáticas, pero ese A que tú ves ahí es precisamente este término cruzado que está acá. ¿Ok? Y eso te induce este campo magnético que tú ves ahí. Obviamente este campo eléctrico está dado básicamente por la función métrica que está en la métrica que te escribí en coordenadas isotrópicas. Obviamente si uno toma el límite en igual a cero, lo que uno hace es recuperar la solución de Schwarzschild. Entonces deja decir algunas propiedades well known, digamos, de este espacio-tiempo. Entonces la primera cosa distinta con la que uno se encuentra es que el espacio-tiempo ya no es asymptotically flat o rate 10, si es que tiene uno una constante cosmológica, dado que está la presencia de este factorcito, de este nuevo término controlado por el parámetro de Nat, que un poco spoilea la asintótica del espacio-tiempo, porque efectivamente si uno toma la métrica, uno obtiene esta forma que está acá y uno se da cuenta que a no ser que n sea igual a 0, esto está en cierta medida afectado. Y eso se debe a que la presencia de n prende las componentes magnéticas del tensor de Weyl. Otra cosa interesante es que el espacio-tiempo por sí mismo no tiene una singularidad de curvatura. Por lo tanto, la coordenada radial uno la puede extender desde menos infinito a más infinito, y eso permite que la masa de esta solución pueda ser siempre considerada positiva, porque una masa negativa sería simplemente un cambio de coordenada en la coordenada radial. Bueno, esto es interesante porque esto permite darse cuenta que la carga de Nat tiene una interpretación magnética, porque si uno toma la métrica de Tau Nat, que es una métrica que algebraicamente se clasifica como una métrica tipo Type D en la clasificación de Petrov, es decir, yo tomo un espacio-tiempo,
calculo el tensor de Weyl y lo proyecto en un frame nulo particular, y puedo clasificar mi espacio-tiempo de acuerdo a cuántas direcciones privilegiadas en ese frame existen. Eso básicamente se hace calculando las proyecciones de estos vectores nulos del frame en el tensor de Weyl. Y uno se da cuenta que esta métrica pertenece a lo que se conocen como métricas tipo D, que tienen dos direcciones nulas con multiplicidad 2. Y asociadas a ella existe un escalar en la clasificación, que es el escalar psi2, que tiene cierta forma. Y cuando tú estás, por ejemplo, en el agujero negro de Schwarzschild, ese escalar va como m partido por r cubo. Y ese r cubo es precisamente la posición donde está la singularidad del espacio-tiempo. Pero cuando tú lo haces, cuando tú prendes la carga de NAT, ese escalar, que en el formalismo de Penrose es complejo, se transforma en algo que en el numerador lleva un r más una constante al cubo. Esa constante es precisamente la carga de NAT. Y en el numerador, donde estaba solamente m, te queda m más un complejo n. Entonces eso es lo que te permite inmediatamente darte cuenta que este espacio es regular, que no tiene ninguna singularidad, y que n está jugando este papel de una masa magnética. ¿Ok? Entonces, otra propiedad interesante es que existen dos horizontes de Killing, que son estos dos horizontes que tuve acá, que generalmente se denominan R+, R-, y eso define tres regiones en el espacio-tiempo: una región cuando estás a la derecha de R+, y una región cuando estás a la izquierda de R-, que son dos regiones estacionarias, donde la métrica depende de R. Y hay una zona intermedia donde la métrica depende del tiempo, porque hay un cambio hay un shift entre la coordenada radial y la coordenada temporal, y esa sección del espacio-tiempo se interpreta como una cosmología, como un espacio-tiempo que en realidad está independiente. Estas regiones estacionarias se conocen como NAT+-, y la región interior se le conoce como la región de NAT, que creo que históricamente fue la primera región de este espacio-tiempo que se estudió. Sorry, esto no está funcionando. Bueno, sin embargo, este espacio-tiempo que merece atención de todas formas como una solución exacta a las soluciones de Einstein, tiene algunas patologías, y esas patologías son bien conocidas y se conocen como el problema de la Meissner string y el problema de las curvas tipo tiempo cerrada. Entonces, ¿qué quiero decir con la Meissner string? Uno se puede dar cuenta que si yo tomo la métrica y me voy sobre el eje, que el eje estaría dado, la parte norte del eje estaría dada por la coordenada θ igual 0, y la parte sur por θ igual a pi, uno se da cuenta que la métrica toma distintos valores en ambos ejes. Entonces, inmediatamente tengo un problema de regularidad en el eje, porque tengo una solución que en cierta medida está rotando, como vamos a ver más adelante, y en este eje la métrica toma distintos valores, y no solamente toma un gradiente de valores, sino que tiene una discontinuidad, que es grosa, porque tiene un valor en el eje, en la parte sur del eje, de rotación o de simetría, y tiene otro valor completamente distinto en el eje, en la parte norte. Y este salto que está ahí produce una discontinuidad que se conoce como el problema de la Black String. Entonces, un Meissner fue el primero en tratar de lidiar con esto. ¿Cómo uno se puede dar cuenta que esto efectivamente produce un cambio en la geometría? Bueno, uno primero puede hacer ese cambio de coordenadas que yo les muestro acá. Y eso permite al menos eliminar uno de los dos ejes conflictivos, ya sea el polo norte o el eje norte o el eje sur, dependiendo del signo que uno pone acá. Sin embargo, uno no puede hacer un cambio de coordenadas de forma que toda la Meissner string, que todo el eje conflictivo sea resuelto. Entonces, cuando uno puede calcular, aquí uno se va a un frame ortonormal, uno puede calcular el gradiente de la coordenada temporal, y uno se da cuenta que la coordenada tiempo está obstruida por la presencia del horizonte, que está acá, digamos, pero además está obstruida por un segundo término, que puede tomar esta forma de acuerdo al base manifold de la métrica inicial. Si el base manifold es esférico, entonces toma este termito que está acá; si es plano, este que está acá; y si es hiperbólico, este que está aquí. En el caso plano, uno se da cuenta que el punto conflictivo en realidad es tan infinito. Es decir, la Meissner string uno la empujó a infinito, no se hace problema por eso. Sin embargo, esos espacios planos tienen otra patología mayormente asociada a las curvas tipo tiempo cerrada. Y en el caso esférico, uno se da cuenta que siempre que yo esté en θ igual pi, en θ igual pi, voy a tener la presencia de este eje, de esta Meissner string, de este defecto patológico. Esa es la patología asociada al eje que se conoce como el problema de la Meissner string. Y por otro lado, uno se puede dar cuenta, que si uno calcula la componente g phi de la métrica, que yo se las pongo ahí, acá hay un signo, y por lo tanto
dependiendo de la métrica y del sector en las coordenadas que yo me encuentre, en principio esta coordenada podría cambiar de signo y podría estar no definida positiva. Entonces mi métrica espacial, en cierta medida, dejaría de ser riemanniana. ¿Okay? Eso se conoce como el problema de las curvas tipo tiempo cerrada, o que la coordenada phi obviamente está identificada entre 0 y 2pi. Y eso es algo que sucede en este espacio-tiempo de forma genérica. Al menos en el caso, bueno, vamos a ver que eso depende de en qué región del espacio-tiempo estoy, porque por supuesto que si f de r es siempre negativa, que sería el caso cosmológico, esto nos genera un problema, pero en las regiones estacionarias eso siempre genera un problema. Entonces hay dos approaches. Primero, para lidiar con la Misner String hay dos, digamos, estrategias. La primera es la definida por Misner, que es la siguiente, y que está basada en analogía con la forma en que nosotros lidiamos con la definición del vector potencial del monopolo magnético. Entonces, ¿qué hizo Misner en analogía con esto? Bueno, dijo, tomemos dos patches de coordenadas independientes, uno que cubre la región norte y uno que cubre la región sur del eje, de forma tal que cuando un observador tiene acceso al polo norte de las coordenadas, la métrica, que sufre una transformación de coordenadas, que es la que yo le estoy mostrando acá, toma una forma tal que la Misner String no aparece en ese polo. Entonces, básicamente, lo que hizo Misner fue decir, ok, entonces voy a dividir mi espacio-tiempo en dos patches de coordenadas que están dados por estas transformaciones de la coordenada temporal que están acá, que dependen de este ángulo azimutal. Y una vez que aplique esta transformación de coordenadas para cuando mi coordenada θ satisface esto, la métrica va a estar dada por este factor que está aquí. Y esta métrica, en ese sector de las coordenadas θ, precisamente no tiene ninguna Misner String. Entonces un observador que está en el polo norte se da cuenta que no existe Misner String ahí, porque la Misner String en realidad fue enviada al polo sur. Y viceversa, cuando el observador tiene acceso a las coordenadas que cubren el polo sur, la Misner String ha sido enviada al polo norte. Y con Misner String aquí estoy asumiendo que la Misner String existe solamente ya sea en un semieje o en el otro, porque ya efectuamos un cambio de coordenadas tal que al menos una parte fue eliminada. Y eso no lo puede ver acá. Entonces, si yo a este numerito de aquí le llamase C, le llamara plus minus C, esa coordenada, entonces yo me doy cuenta que dependiendo del signo que tengo ahí, mi métrica está descrita ya sea por esta parte, por este tensor métrico que está acá o el que está aquí, y eso corresponde gráficamente a lo que les muestro acá. Entonces, cuando estoy en el caso en que era negativo, la Misner String fue enviada al polo sur. Sin embargo, el observador tiene acceso a las coordenadas que están acá. Lo mismo cuando estoy en el polo, cuando me fui al polo sur ahora, tengo acceso a las coordenadas del polo sur, sin embargo la Misner String fue enviada al polo norte, por lo tanto la Misner String en cierta medida es invisible a un observador. Y cuando no hago este cambio de coordenadas, estoy en el espacio-tiempo clásico, en la primera definición que les mostré de la métrica, en que la Misner String está sobre todo el eje de esta solución. Ahora esto implica otras consecuencias. No obstante el hecho de que uno puede hacer invisible la Misner String, uno se da cuenta que dado que en el ecuador ambos patches de coordenadas se overlapean, y además tomando en cuenta que este ángulo está identificado entre 0 y 2pi, uno se da cuenta que el tiempo, la coordenada temporal, queda identificada con un periodo que es 8 veces pi la carga de NAT. Y eso implica nuevamente la presencia de curvas tipo tiempo cerrada, que nuevamente aparecen de forma genérica. Y más aún si uno intenta extender analíticamente este espacio-tiempo cuando existen estas coordenadas tipo tiempo, curvas tipo tiempo cerradas, el espacio-tiempo no es geodésicamente completo o ya no es más tipo Hausdorff. Por lo tanto, toda la maquinaria de la geometría diferencial que conocemos de tensor y que definen la teoría de la regla general no tiene sentido, porque no podemos definir manifold sobre topologías que no sean Hausdorff. Y existe otro approach, que es el approach de Bonor, y que en cierta medida nosotros vamos a tomar prestado en alguna interpretación de estas soluciones, que es el siguiente. Dice, bueno, no lidiemos con la Misner String y dejémosla ahí, como un defecto topológico, ¿okay? Que generalmente es considerado como una especie de vara que tiene cierto spin. ¿Okay? Si uno toma la métrica de Taunat y la escribe, y de hecho la escribe en coordenadas de Levis-By-Papapetru, que son es la forma más general de escribir los espacios axialmente simétricos, uno se da cuenta que el exterior de esta solución describe una solución rotante, que tiene momento angular que en cierta medida es proporcional a n. Y ahora en este espacio-tiempo uno simplemente dice, bueno, la Misner String representa una singularidad cuasi regular en el sentido que el espacio-tiempo ahí es conflictivo,
pero los invariantes de curvatura no divergen. Ahora, afortunadamente, bueno, en cierta medida, para salvar estos espacio-tiempo, no sé, 4 o 5 años, un poco más quizás, Clement, Galsov and Company encontraron una forma para calcular que al menos observadores que son geodésicos en este espacio-tiempo no ven la missing string. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Bueno, dijeron, asumamos el approach de Bonor, es decir, la missing string va a estar ahí. No vamos a hacer este cambio de coordenada asociado a los patches de Misner y vamos a dejar que la constante C que yo hago en el cambio de coordenada sea arbitraria. Y poniendo restricciones en el valor de la constante C, uno se da cuenta que un observador geodésico puede esquivar la missing string, siempre que sea geodésico. Y lo mismo pasa con las curvas tipo tiempo cerrada. En efecto, ciertos valores de C permiten, para un observador geodésico, no encontrar ninguna violación causal. Por lo tanto, el espacio-tiempo se vuelve en cierta medida healthy, pero a expensas de considerar solamente observadores geodésicos. Es decir, si este observador geodésico genera una mínima back reaction o prende un motor en su nave, bueno, eso ya no funciona. Pero siempre que esté en calle libre, esto anda bien. Ahora, estas soluciones generalmente son estudiadas en el caso Euclidio, como bien lo saben, Cristóbal es un experto en eso, porque son interesantes en el contexto de instantáneos gravitacionales, etc. Y ahí uno puede básicamente aplicar el approach de Misner y no tener problemas con las curvas tipo tiempo cerrado. Sin embargo, lo que motiva este trabajo es entender si existe algún tipo de campo que cuando hace back reaction en estas métricas tipo Tau-NAT permite abrir un camino para curar estas patologías. Entonces ahora, bueno, esto fue un poco largo la introducción a Tau-NAT, pero ahora voy a hacer un speed up de la parte de los campos. Por lo tanto, la pregunta importante acá es, ¿puedo poner un tipo de campo que cuando hace back reaction Tau-NAT al menos curas en cierta medida estas patologías, ya sea un poco las curvas tipo tiempo cerrada o el problema de la missing string, etcétera? Entonces, para eso uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué tipo de campos y bajo qué condiciones esos campos me permiten a mí encontrar soluciones a las ecuaciones de Einstein? Entonces, para eso lo que tengo que hablarles es generalmente de lo que se conoce como la conjetura de Nopelo, que obviamente lo voy a simplificar, voy a hacer un review rápido, pero que tiene que ver con la imposibilidad de encontrar soluciones que tengan ciertos campos que caractericen una solución de agujero negro o que endorsen ciertas propiedades del agujero negro que vayan más allá de la masa, la carga y el momento angular. Entonces, el caso más simple que uno podría tratar de considerar es el caso del campo escalar, y eso es por eso que esta parte se llama scalar here. Entonces, básicamente, cuando uno quiere encontrar agujeros negros, en la teoría de relatividad general, lo primero con lo que se encuentra es con que la métrica de Kerr es única, que existe una unicidad de la métrica de Kerr en dimensión 4. Por lo tanto, si yo quiero describir el agujero negro más general en dimensión 4, la métrica va a estar dada por esto en relatividad general más Maxwell, digamos Einstein-Maxwell theory, up to una constante cosmológica, la solución más general es la solución de Kerr-Newman. Y esta solución está descrita por 3 parámetros bien establecidos, que son la masa de la solución, el momento angular y las cargas eléctricas o magnéticas. Pueden haber, obviamente, en dimensión 4, agujeros negros con otras propiedades, pero que no corresponden a cantidades conservadas que en realidad lo describen. Por ejemplo, podría incluir NAT y podría incluir aceleración. Eso me daría la familia más general de black hole en dimensión 4, que es Plebianski y Demianski. Pero sin embargo, acá estoy hablando en términos de estas propiedades, que son estas cargas conservadas de la solución, que uno puede medir desde afuera del black hole. Y esta observación, este resultado que se debe a Israel, Walt y Carter, de la Universidad del Agujero de Kerr, indujo esta conjetura, que por primera vez la propuso Wheeler, y que dice, bueno, entonces el estado final de un agujero negro que se forma por colapso, una vez que se está formando, puede ser descrito solamente por la masa, la carga y el momento angular, y cualquier otra propiedad que represente una traza de la materia que estaba colapsando, es radiada fuera del agujero negro o absorbida por el agujero negro, pero no entra en la descripción final de la solución. Esto se conoce como la conjetura de Nopelo. Y esta conjetura de Nopelo, en algunas teorías particulares, se eleva a la categoría de teorema. Y eso se conoce como los non-Hertz theorems. Entonces, efectivamente, cada vez que yo quiero estudiar una teoría, puede que o no exista un teorema de Nopelo que a mí me restringe
los tipos de campo que puedo incluir en mi tensor de energía momentum, si quiero, o incluso si estoy en Modify Gravity y estoy diciendo que la gravedad está descrita por algo más que la métrica. Estos teoremas me restringen y me dicen, ok, bajo ciertas condiciones, que son los axiomas del teorema, ese campo que yo quiero utilizar para describir mi agujero negro más allá de la masa, la carga o el momento angular, va a ser trivial o una constante. ¿Ok? Entonces lo primero que uno tiene que enfrentarse cuando quiere encontrar un agujero negro es con esto. Pero sin embargo, se sabe que hay muchos agujeros negros que tienen pelo en cierta medida. Y este pelo se clasifica generalmente en dos tipos, que es primary hair o secondary hair. Y el primary hair implica que el campo escalar no solamente existe alrededor del agujero negro, sino que además genera un imprint en la métrica, endorsando a la métrica cierto parámetro que está ahí en la back reaction. O puede ser de tipo secundario, que quiere decir que existe una configuración de campo no trivial que coexiste con la geometría del agujero negro, simplemente, pero sin embargo la métrica misma del agujero negro no posee ninguna influencia directa dada por el campo escalar. Básicamente una nueva integración, una nueva constante integración que el campo escalar tiene, etc. ¿Okay? Y estos teoremas de Novelo se estudiaron bastante, generalmente en la teoría de Einstein-Maxwell o en teoría de Young-Mills, y resulta curioso que el campo más simple que uno podía considerar para tratar de encontrar soluciones era el campo escalar, sin embargo fue el más esquivo a la hora de encontrar soluciones. El campo escalar tiene algunas propiedades que hacen que efectivamente la búsqueda de estas soluciones sea más difícil que, por ejemplo, con campos electromagnéticos o con campos de Young-Mills, que son muy similares en cierta medida al campo electromagnético. Afortunadamente existe un modelo un modelo en cierta medida minimalista en el que se encontraron. Existen otros, pero voy a empezar con este porque este tiene sentido mostrarlo, se relaciona a nuestras soluciones, y que es el siguiente modelo, es decir, que consideremos relatividad general con una constante cosmológica, que la puedo poner o no, y un campo escalar que no solamente tiene el término cinético canónico, sino que además tiene un coupling directo con la curvatura y cierto potencial. Y este potencial no es cualquier potencial, es el potencial conforme en la dimensión en la que estoy trabajando, en este caso en dimensión 4. Esta acción que está acá es particular porque la ecuación del campo escalar posee simetría conforme. Entonces, si yo hago un rescalamiento, si yo multiplico mi métrica por una función de las coordenadas y hago un rescalamiento del campo escalar, me doy cuenta que la ecuación del campo escalar transforma homogéneamente. Tiene la misma forma en una métrica y en la otra. Y la solución a esta acción que está acá, que yo les muestro, que está en ese paper que cito acá, se conoce como el agujero negro LMTZ, que es Martínez Troncoso Zanelli, un agujero negro chileno. Acá, ojo, puse K como la curvatura constante de este base manifold. Este base manifold puede ser una esfera, un plano, un hiperboloide, y este K entonces en consecuencia es 1, 0, menos 1. Y ojo que este campo escalar que está acá coexiste en este espacio-tiempo que está aquí, pero este campo escalar no está descrito por ninguna constante de integración nueva. Si se dan cuenta, estos son los parámetros de la teoría, está la constante cosmológica y el coupling conforme, y aparece solamente la masa. Por lo tanto, la métrica no se ve afectada por ningún parámetro que esté dado en este campo escalar. Entonces, este es un tipo de Hare secundario. ¿Okay? Y esta solución no es nada más que la generalización de un black hole que ya se había, digamos, no black hole, pero de una solución que ya se conocía, que se le llama habitualmente el agujero negro de Bekenstein, o el BBM, que es Bronikov, Bojarova-Melnikov, que son las primeras personas que lo encontraron este agujero negro en la Unión Soviética, y que corresponde al caso en que no existe constante cosmológica y tampoco existe el coupling con el potencial conforme. Oye, Sin embargo, en Adolfo, este caso, si ustedes se dan cuenta, este término no aparece, y el campo escalar toma una forma ligeramente distinta en este término constante, sin embargo sigue estando dividido por este numerito que está acá, R-M. Y R-M es precisamente el horizonte en el caso en que no hay constante cosmológica, por lo tanto esa solución es patológica. El campo escalar precisamente diverge en el horizonte. Hay distintas formas de evaluar qué tan dramática es esa singularidad en el campo escalar o no, pero sin embargo una forma rápida de remediarlo es poner la constante cosmológica, porque esta constante cosmológica shiftea la existencia del horizonte y por lo tanto este punto conflictivo del campo escalar queda sumergido en la parte interior del agujero negro y uno no se hace cargo de eso en principio. Eso se Adolfo, te conoce puedo como la hacer una solución de Becker. pregunta. Oye, la solución de MTZ se conoce en más dimensiones en principio, ¿no? Ya, esa es una buena pregunta. Esta solución, hay un teorema, un no-go theorem de Sanias and Santopoulos, probablemente Anastasius puede corregir mi
mi griego, pero ahí en ese paper ellos demuestran que en dimensión arbitraria mayor que 4 no representa agujeros negros. Esa métrica no tiene ciertas patologías y no puede representar agujeros negros. Pero Con o sin contacto con mono. ¿cuáles son las hipótesis del teorema de que el base manifold eh, tiene que ser de curvatura constante, conformal y flat? ¿Cuál es el input? Yo creo que en el paper está solo hecho con un base manifold esférico. Pero sí, básicamente lo que se pide es regularidad de la métrica y regularidad del campo escalar. Perfecto, porque usualmente cuando estáis en más dimensiones y tenéis un base manifold que, por ejemplo, no es conformalmente plano, como por ejemplo productos de manifolds en 2 dimensiones que sean Keller y que sean Einstein, usualmente te pueden salir, digamos, como piezas adicionales en la función métrica. Lo que quiero decir es que usualmente esas piezas de la curvatura, digamos de la curvatura no trivial del base manifold, de que sean no conformalmente planos, usualmente gravita. Y te podrían aparecer como una posible obstrucción al teorema que me estáis contando. ¿Cachai? Lo que quiero decir es que no solamente la función métrica f, tal y como la tienes ahí, te va a aparecer en más dimensiones, sino que si uno considerara otras topologías, para el base manifold podrían aparecer piezas adicionales. ¿Cachai? Eso sería interesante. No, estoy de acuerdo. Ahora, el problema es que cuando uno integra esta solución, la integración de esta solución está fuertemente basada en el hecho de que la teoría tiene una traza de todo el sector escalar que se anula, ¿cierto? Porque estamos en el caso de conformal imbalance. Y eso restringe bastante la forma que tiene el FDR. Estoy de acuerdo. Y si te das cuenta, bueno, los que te voy a mostrar adelante, todas estas soluciones tienen una estructura semi-extremal. Y esa estructura semi-extremal no es tan fácil encontrarla en más dimensiones. Entonces, por ejemplo, en dimensión 4, imagínate que no hay constante cosmológica, estoy resolviendo básicamente la forma de integrar esta solución, encontrar el escalar de Ricci igual a 0, básicamente integrar el escalar de Ricci igual a 0. Y eso, a diferencia en relatividad general, cuando uno hace lo mismo, dada la presencia de este campo escalar, no mata el término que va como 1 partido por R cuadrado en este Ricci scalar cuando uno lo integra. Si tú quieres integrar el escalar de Ricci para encontrar la solución de Schwarzschild, el escalar de Ricci lleva un término que no va solamente como m partido por r, también lleva un término que a otra constante integración dividido por r cuadrado. Y el tensor de Einstein se encarga de matar esa constante. En este caso, cuando uno integra el Ricci pasa lo mismo, pero el campo escalar que está en el T1U se la arregla para que esa constante uno no tenga que matarla. ¿Okay? Pero se la arregla de forma tal de que esto toma una versión extremal, que este terminito que está aquí. Ahora, en dimensión arbitraria eso claramente va a cambiar, porque el escalar de Ricci tiene una serie de términos. Y esa propiedad semi-extremal es propiedad de casi todas las soluciones en estas teorías con conformal y couple, hasta donde yo sé al menos incluso se mantiene cuando el campo escalar no solamente depende de la coordenada radial, sino cuando están implicados los ángulos. Por ejemplo, un caso con rotación o con aceleración, o el caso en Plebianski que también se conoce. Algo que quería mencionar de esta solución es que efectivamente uno la puede encontrar simplemente jugando con ciertas transformaciones, que es lo que vamos a hacer nosotros para encontrar nuestras soluciones. De la siguiente forma, uno puede tomar esta acción e irse a una teoría en la que este pedazo acá no existe. Y no pongamos constante cosmológica, en el caso sin constante cosmológica. Tomemos el escalar de Ricci y un campo minimalmente acoplado. Efectivamente, esa solución se puede encontrar. Existe una geometría que satisface esas ecuaciones, Einstein Scalar, que es la ecuación de Yanis, Newman, Winnicke, Robinson. Esa solución, sin embargo, tiene una singularidad en el horizonte. Entonces, lo que está pasando básicamente es que este campo escalar uno lo puede ver así. Generalmente cuando tienes soluciones con campos de Maxwell, el campo de Maxwell va a infinito, ¿cierto? Se va desde el agujero negro y uno puede medir la carga en infinito. Pero con el campo escalar no pasa eso, porque el campo escalar no satisface ninguna ecuación de Gauss, digamos, en cierta medida. Por lo tanto, lo que está pasando es que todo este campo escalar se está acumulando cerca del agujero negro, porque además tiene tú quisieras que esta solución sea asintótica y flat, no sé, que en infinito el campo no vaya a cero. Por lo tanto, este campo existe mucho más cerca del horizonte. Entonces, lo que está pasando es que este campo, que ahora no se distribuye en todos lados como estos que sí satisfacen una ley de Gauss, ese campo está haciendo una especie de pile-up sobre el horizonte. Y hace que ahí se aparezca una singularidad de curvatura. Esa singularidad de curvatura aparece en esta solución de Yanis, Newman and Winnicke and Company.
Pero sin embargo, el sistema se puede integrar. Ahora Bekenstein se dio cuenta, independiente de los rusos que lo integraron desde from the scratch con esta métrica, con esta teoría, Bekenstein se dio cuenta que él podía definir una transformación de coordenadas, una transformación conforme, que tomaba esta teoría y redefiniendo a través de una transformación de coordenadas, digamos que esto es simplemente una función de las coordenadas omega cuadrado, ¿ok? Y redefiniendo el campo, la teoría de Einstein Scalar se puede mapear a otra teoría, se puede enviar a otra teoría, que es precisamente esta teoría con un coupling conforme. Y las transformaciones que se conocen como transformaciones de Bekenstein son las que están acá. Entonces, si yo tengo una solución a la... si tengo una solución a la conformally coupled, que está aquí, sí, porque está, okay, tengo una confusión con la notación, pero digamos que esta es la métrica de la acción que está aquí, conformally coupled, ¿ok? No. Okay. Digamos que la métrica con barra corresponde a esta métrica que está aquí, a la métrica del MTZ, que es una solución al espacio, a la teoría que tiene el conformally coupled, ¿ok? Y digamos que tengo este campo escalar phi. Este campo escalar psi, no, ok, sorry. Déjame refrasearlo de otra forma. Tengo una solución, Bekenstein, uno tiene una solución en el Einstein conformal, en el Einstein Scalar Theory, que no tiene campo escalar conformalmente acoplado. Bekenstein demostró que bajo unas transformaciones uno puede moverse a la teoría en que existe el campo conformalmente acoplado y que a través de esta transformación uno puede mapear una solución de una teoría en otra. Y así fue como él encontró, de hecho, la solución del BDM que yo te estaba mostrando acá. Y de paso, solucionó el problema de la singularidad de curvatura que tiene la solución de Yanis-Newman en el horizonte. ¿Okay? Y esas transformaciones que yo te estoy diciendo tienen esta forma que está aquí. Una transformación conforme que relaciona ambas métricas y una redefinición de los campos. Entonces nosotros vamos a hacer algo similar ahora para encontrar nuevas soluciones, pero con unas transformaciones que están un poquito más generalizadas. ¿Okay? Y este sistema, el sistema de esta teoría que yo te muestro aquí, conformally coupled, ha sido estudiada en una serie de espacios-tiempo, no solamente en el caso estático que yo te estoy mostrando acá, les estoy mostrando acá, sino que además hay soluciones con aceleración, en el caso de la symmetric, hay una solución con rotación, que es una solución de Astorino, pero en el caso sin constante cosmológica. Sin constante cosmológica también existen soluciones de estas teorías embebidas en campos magnéticos externos. Es decir, yo tomo mi agujero negro y lo pongo en una especie de selenoide y calculo qué pasa ahí. Y también en el caso con NAT, que es precisamente lo que nosotros nos vamos a beneficiar para mostrar las teorías, las soluciones que les quiero mostrar. Ahora, en el caso estático... Dime. Adolfo, a ver, tú me estás diciendo entonces que si yo tengo una solución para Einstein con acoplamiento minimal, yo siempre puedo mapear eso a la teoría esta que tiene invariancia conforme en Lagrangiana materia. Sí. Eso. Pero esa transformación conforme, digamos, que se aplica ahí, ¿es la misma para cualquier solución? Esa transformación que está ahí no depende de la métrica. Claro. O sea, tú tienes una métrica semilla a la que yo transformo con cierto factor conforme, obviamente, que tiene una forma particular, ¿cierto? Que está dado por esto que está acá. Entonces depende de tu campo escalar, si te das cuenta. Entonces, yo primero tengo que tener una solución semilla con un campo escalar y una métrica. Y mi métrica que va a resolver las ecuaciones de otra teoría. Por lo tanto, esto no es un cambio de coordenada. Sin embargo, aquí me estoy moviendo de teoría. Voy a encontrar soluciones a otra teoría que ahora es conformalmente acoplada. Va a estar dada por una transformación de este tipo. Ahora, este campo acá Claro, puede ser mucho más general. No necesariamente puede ser un campo estático. Yo podría tomar la solución con aceleración en el frame, en la teoría en que no hay conformally coupled, e irme a una solución con aceleración en el frame en que sí tengo el conformally coupled. Y podría ser lo mismo en el caso que hay rotación o en el caso full Plaviansky-Deviansky. Generalmente, dado que la teoría, cuando la teoría tiene el coupling conforme, tiene traza nula, es mucho más fácil integrar las ecuaciones de movimiento en la teoría en que tengo el campo conforme. Y ahí irme de vuelta al caso de Einstein Scale. Generalmente así es como se encontraron todas estas soluciones. Salvo la de Yanis-Newman. Por el truco ese de la traza que tú decías. Es una ventaja, digamos. Oye, disculpa, Cristóbal. Entonces, son soluciones que no son equivalentes, ¿no? Esas soluciones son soluciones a dos teorías distintas. Ok. Eso, así yo lo vería. Y uno puede moverse, uno puede tomar una solución en una teoría y encontrar una solución en otra teoría usando estas transformaciones.
O sea, Adolfo, eso es lo que se le llama, ¿cómo se llama? Frame de Jordan, ¿no? O sea, como el cambiarse del frame de Einstein Claro, al frame de Jordan. generalmente se discute en que la teoría Einstein-Scalar es el frame de Einstein Claro. y la teoría con campo conforme es el frame de Jordan, y la pregunta es cuál de los dos frames es físico. Sin embargo, yo diría que una mejor forma de verlo es, tengo una teoría que tiene este lagrangiano y tengo la teoría que tiene este otro lagrangiano, ¿ok? Ahora, yo sé que estas dos teorías se relacionan por un conjunto de transformaciones, que son estas que están acá, y que me permite encontrar soluciones en una y en la otra. Pero yo puedo tener argumentos físicos para decir que un campo escalar, que tiene una invariancia conforme en su ecuación de movimiento interesante, y me gustaría estudiar esta teoría. No es que yo me fui a un frame particular. Sin embargo, es cierto, pareciera ser que uno se está cambiando de frame porque uno en realidad está moviendo esta métrica, pero eso te está mandando de una teoría a otra. Entonces, yo prefiero considerarlo como dos teorías distintas en las que tengo soluciones, y estas transformaciones son en cierta medida una solution generation technique, a un nivel bajo a lo que se le conoce como solution generation technique. Claro, de acuerdo, pero no es en realidad la acción no es invariante conforme. O sea, el término No, la acción Einstein, completa no, es la parte claro, del campo escalar. exacto, Estoy hablando de la parte escalar. Obviamente este tensor de Einstein, este Ricci, no es variante conforme, y de hecho la forma en que uno relaciona ambas teorías es precisamente dada por la no invariancia conforme de este compadre que está acá. Que si yo tomo el Ricci con un campo escalar mínimamente acoplado y le aplico la transformación conforme, estos términos que aparecen después de la transformación vienen dados por los términos que vienen de aquí, estos términos que no transforman homogéneamente del exacto. escalar de Ricci. O sea, Entonces, en realidad, si es que uno, por ejemplo, si uno se olvida de la parte de Einstein-Hilbert que tú tienes ahí, y tengo una teoría que es realmente invariante conforme, sí, toda la teoría. en ese caso, el mapeo que yo podría hacer desde las soluciones de esa teoría me llevarían ¿a qué cosa? A relatividad general solamente. O sea, olvídate ese término que tienes señalado ahí con el mouse y concentrémonos en el otro. Sí, esta parte. Las transformaciones de Bekenstein que tienes abajo, ¿esas te llevan a relatividad general en ese caso? Claro, en ese caso esas transformaciones no existen, ese es el problema. Ah, dale, dale. O sea, Ahí no tendría sentido hacerse esa pregunta porque estaríais siempre cayendo en la misma teoría. te Ahora, cacho, ya. no sé con qué transformaciones, porque si te fijas, la transformación lleva esa constante kappa, que es esta constante que está aquí. Entonces, si yo elimino este Exacto. término de ahí, esas transformaciones no existen. Habría que buscar un nuevo conjunto de transformaciones, pero creo que haría cierta redundancia porque la teoría itself es invariante conforme. Exactamente, sí, sí estoy de acuerdo con eso. Entonces, solo para entender, para poder hacer el mapeo, entonces, de una teoría en la otra, necesito primero un término que me esté rompiendo la invariancia conforme, al menos con las transformaciones de Bekenstein que tienes acá. Sí. Porque en el límite, cuando kappa va a infinito, que es análogo a matar el término de Einstein-Hilbert, tus transformaciones se vuelven singulares en ese caso. Entonces hay que buscarse Claro, esas otra. transformaciones, digamos que estas transformaciones yo no las puedo definir ¿De acuerdo? si el tensor de Einstein no está. Buenísimo. Y entonces, ya, en este setup necesito para construir soluciones en la teoría que es Einstein con campos escalares minimalmente acoplados. Necesito que en ambas teorías, ya sea de la primera en donde tengo la solución semilla y me quiero ir a la otra, necesito una configuración que tenga tanto una métrica no trivial como un campo escalar no trivial. ¿Cierto? En este Claro. caso, Neumann, Janis, Vinicur, etc. Y que me lleva a MTZ en este caso. Pero no hay ninguna manera, por ejemplo, de partir de una teoría que no tenga campos escalares y yo poder generar los campos escalares a partir de una transformación tipo Bekenstein en ese caso. Ya. Eso sería incluso un poco más complicado porque los grados de libertad de ambas teorías serían distintos también. Exacto, sí. Entonces no sabría de dónde sacar el campo escalar, digamos. Pero quizás se me ocurre, bueno, no sé, no sé qué pasa, por ejemplo, si yo tomo el tensor de Einstein y en vez de aplicar transformaciones conformes, aplico una disformal transformation, que itself contains an scalar field. De acuerdo. So I don't know which is the end theory in which you land after you transform disformally the Ricci scalar. Eso podría ser de alguna forma, pero así estoy tratando de ir rápido con el asunto. Pero No, está bien, estas está bien. transformaciones existen porque las ecuaciones,
están inducidas por las ecuaciones de movimiento. Básicamente Bekenstein lo que hizo fue relacionar las ecuaciones de movimiento, estas dos teorías, y darse cuenta que están conectadas por estas transformaciones. Pero si yo me muevo de esto, matando el tensor de Einstein, eso ya no es más válido. Ya, dale, buenísimo. Y también, disculpa, también... voy a pedir que me den un poco más de tiempo porque me falta infinito y entonces voy a apurar un poco y creo que he hablado un montón del inicio. No te preocupes, no hay apuro con el tiempo. Ya, genial, si quieres, podemos, claro, tratar de dejar las discusiones más extensas como para No, el final. porque... O sea, si ustedes me dan tiempo, yo puedo estar hasta mañana acá. Pero lo importante es que me den tiempo. Dale, sí. Omar, dime. Sí. Es que te quería preguntar qué pasa si la teoría esta con acoplamiento minimal tiene algún potencial. Porque yo recuerdo haber visto algún trabajo donde con este mismo potencial. Truco, claro, pueden fijar el valor del potencial. Sí. Lo que pasa es que ahí, como te digo, en el caso en que la teoría está en el Einstein Scalar frame, o que empecemos a llamarle frame. Entonces, en el Einstein frame, integrar las ecuaciones de movimiento ahí es súper difícil. Entonces, generalmente una buena opción es estar en el conformal frame. En el conformal frame, dado que tú te interesa que la solución sea conforme, tenga esta simetría al campo escalar, la parte escalar de la teoría, ahí el potencial está fijo. Ahora, cuando tú aplicas las transformaciones de Bekenstein a la inversa y te vas al Einstein sector, al Einstein frame, eso induce un potencial que está ahí. Y ese potencial tiene una forma particular que depende de dos cosas, de la existencia de la constante cosmológica y de este potencial cuártico. ¿Por qué? Porque este potencial cuártico obviamente contiene el campo escalar, entonces cuando tú te vas al otro frame, ese campo escalar de alguna forma se transforma. Y la constante cosmológica también aporta porque hay un raíz de menos g dando vuelta, que está acá, sorry, lo estaba buscando en la izquierda, este raíz de menos g, que también transforma con tu transformación conforme y que añade un término constante en la acción en el Einstein frame. Entonces, ambos términos constantes, el que viene dado por la constante cosmológica y el que viene dado por el potencial, si te das cuenta, ambos términos a nivel de ecuación de movimiento van multiplicados por la métrica, ¿no? ¿Cierto? O sea, que son este potencial, esta constante cosmológica. Ambos se combinan en un potencial que aparece en el minimally frame. Entonces, a eso está ese potencial. Ahora uno podría jugar con poner un potencial arbitrario ahí, darte un ANSA esféricamente simétrico con dos funciones métricas y subdeterminar tu acción. Entonces decir, ok, tengo tanto número, tengo el campo escalar, el potencial y dos funciones métricas y quiero resolver en un sistema de ecuaciones de movimiento que tiene 3 ecuaciones de movimiento, ¿no? Y con esas 3, intentar encontrar 3 incógnitas y dejar una abierta en términos de la hora que podría ser, por ejemplo, un potencial. Ese juego lo hizo Navalón y encontró la solución más general al minimally couple con esta forma para una métrica tipo Playansky-Demiansky, creo. Incluso. No sé si lo tiene explícito en Playansky-Demiansky, pero al menos en el caso estático, uno puede poner un potencial ahí, subdeterminar el sistema y encontrar el potencial más general que hace que las ecuaciones de movimiento satisfagan para una métrica particular. Sin tener que quitar ningún frame conforme o algo. Ya, entonces voy a apurar acá un poco, pero, sorry, me paran si... En el caso estático existe otra familia de soluciones que es interesante, que es una generalización del MTZ. Y que fue una solución que encontró Navalón cuando yo era su estudiante de doctorado, y yo participé en el paper también, pero la solución la encontró él, que es la siguiente. Dijo, jugando un poco a decir, bueno, ¿cuál es el potencial escalar más general que yo puedo poner en esta teoría? Entonces dijo, desviémonos del potencial phi a la cuarta, que es el potencial conforme. Entonces vamos a quebrar un poco la simetría conforme a la teoría. Y veamos qué potencial, qué solución puedo encontrar yo a ese sistema. Ya Navalón se dio cuenta que efectivamente uno puede encontrar una solución con un potencial un poquito más general, que no solamente tiene la contribución cuártica, estoy cambiando la voz a los 34, también tiene un potencial cúbico y tiene un potencial lineal, ¿ok? Y si te das cuenta, la métrica de esa solución tiene acá la métrica del MTZ, es la misma métrica que yo te mostré en la slide anterior, ¿ok? Pero tiene dos diferencias, que está multiplicada por un factor aquí que parece indicar que hay una transformación conforme que relaciona esta métrica con el MTZ, y además hay un shift del campo escalar. El campo escalar ya no tiene la misma forma 1 numerito R-M, sino que tiene esta forma que está shifteada en cierta medida por este parámetro A, ¿ok? Que es un parámetro que aparece en el potencial del campo escalar
cuando uno intenta satisfacer la ecuación de movimiento. Se da cuenta que estos couplings que están aquí no están todos relacionados de forma, no son todos arbitrarios, sino que se relacionan, y esas relaciones están controladas por este parametrito A, ¿ok? Es un parámetro de la teoría, pero no es un scalar here, pero es un parámetro. Y Oye, además la constante cosmológica... ¿por qué Dime. falla el término de masa del campo escalar? Ya, bueno, eso lo voy a responder ahora en un poquito. O sea, Dale. da un segundo. Entonces, uno se da cuenta que esta solución que está aquí, que yo te estoy mostrando y que la quiero que les quede porque va a ser la forma en que encontremos nuestras soluciones, parece del MTZ por una transformación particular, que hace dos cosas. Transforma la métrica con un factor conforme y además shiftea el campo escalar. ¿Ok? Y eso implica que la constante cosmológica de tu teoría ahora está shifteada también. No es la constante cosmológica con la que uno partió. Ok. Eso es básicamente lo que estoy diciendo acá. Ahora, más adelante, apareció un paper de Eloy Hassain, que bien lo conocen esta gente, y Méndez Zabaleta, que era el alumno de doctorado de la época, y se dieron cuenta que si uno a la teoría le incluye el término de Maxwell, entonces ahora voy a resolver Einstein conformally coupled Maxwell. Uno puede encontrar una familia de soluciones, que es precisamente la solución que les mostré anteriormente, esta métrica que está acá, con este campo escalar y con esto, pero que además contiene un término extra, contiene el término cuadrático. Entonces, el potencial además contiene el término de masa cuando el campo de Maxwell está prendido. ¿Y uno cómo se da cuenta que este no aparece en el caso anterior? Porque ese término de Maxwell, este alfa 2 que está ahí, depende de la carga eléctrica. Y cuando yo anulo la carga eléctrica, lamentablemente alfa 2 se va, entonces no aparece. Y este potencial puede considerarse interesante porque se le conoce como el Power Counting Supernormalizable Potential. Entonces contiene en dimensión 4, este potencial contiene todos los órdenes naturales de esta power natural del potencial, donde todas estas constantitas tienen unidades positivas de la masa. Obviamente este es dimensionless y corresponde al caso del conforme lineal. Entonces ahora lo que yo les quiero mostrar son precisamente el conjunto de transformaciones que permite tomar una métrica como el MTZ y transformarla en una geometría un poco más general, como de la misma forma que el MTZ fue transformado en la solución que encontramos con Anavalon. Y esas transformaciones van a ser las transformaciones que nosotros vamos a ocupar para poder construir estos black bounds, conociendo una métrica semilla que yo les voy a mostrar cuando sea oportuno. Entonces déjenme mostrarles estas transformaciones. Estas transformaciones son las que encontraron Eloy, Hassain y Zabaleta, y básicamente ellos parten de la acción de un conformally coupled en dimensión arbitraria. ¿Ok? Aquí, este numerito que está acá, está dado por este factor, que hace que la acción del campo escalar sea invariante conforme up to boundary term en la dimensión correspondiente. Si ustedes ponen d igual 4, está justo el 1/6 que aparece en la slide anterior. Y este potencial va a ser el potencial conforme en dimensión arbitraria. Es decir, va a estar dado por este numerito que está aquí, que corresponde al phi a la cuarta, a alfa phi a la cuarta en dimensión 4. ¿Okay? Y toda esta parte escalar de la acción es invariante bajo esta transformación. Tomo mi métrica y la multiplico por esta función de las coordenadas y hago un cambio en mi campo escalar que es proporcional a esa función por el campo que ya tenía. ¿Okay? Ellos se dieron cuenta que si yo tomo esta acción y encuentro una solución, llamemos a esa solución la solución semilla, que está dada por una métrica G mu nu, un campo phi y un campo de gauge a mu. Si yo tomo esta solución semilla y le aplico las siguientes transformaciones que son las que ustedes ven acá, que me entregan una métrica que voy a llamar G mu nu barra, un campo escalar barra y una mu barra, voy a encontrar una solución a una nueva teoría que tiene la misma forma, si se dan cuenta, de la teoría anterior, donde ahora fíjense que puse barra en todos lados, pero con dos particulares diferencias. Que la constante cosmológica no es la misma constante cosmológica de la teoría con la que comencé, y el potencial escalar que depende de este nuevo campo no es más el potencial conforme, sino que es un potencial un poco más general que está dado por esta expresión que está acá. Esta es la expresión para la constante cosmológica. Y este potencial en algunas dimensiones, que son solamente en dimensión 3, 4 y 6, reproduce el supernormalizable del superpotential. ¿Ok? Entonces en dimensión 4, básicamente la solución del MTZ es la solución semilla que cuando yo transformo de esta forma en dimensión 4 entrega la solución que tenía yo con Anavalon. Y el potencial, por lo tanto, se transforma en el potencial supernormalizable porque estamos en dimensión 4 que tiene phi cuadrado, phi al cubo, phi a la cuarta, cuando el término de Maxwell está presente. Entonces estas transformaciones se pueden pensar ahora como
unas transformaciones que actúan en analogía con las transformaciones de Wittgenstein, pero que en vez de mandarme de una teoría que es Einstein scalar a Einstein conformally coupled, toman una teoría en Einstein conformally coupled y me mandan a otra teoría que se parece mucho a Einstein conformally coupled, pero con dos diferencias. La constante cosmológica no es la misma constante cosmológica inicial y el potencial del campo escalar ahora se desvió del potencial conforme, incluyendo estos otros términos que en las dimensiones que les mencionaba era justo el potencial supernormal. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros para poder construir estos black bounds en una teoría con campos bien definidos y no simplemente proponer una métrica que transita entre agujeros negros regulares, wormhole, etc. Lo que vamos a hacer es ocupar estas transformaciones, pero ir beyond el caso spherical symmetry. Es decir, ir más allá de tomar el MTZ y transformarlo en la solución de Anabalón cisterna, digamos, si me permiten llamarlo así, y tomar una solución, en este caso Tau-NAT, que se conocía, una semilla a conformally coupled Tau-NAT, y encontrar soluciones ahora en este nuevo frame, que es cuasi conforme en cierta medida porque el campo escalar se desvía del potencial conforme. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es definir una configuración semilla que va a ser una solución Tau-NAT with conformally coupled, porque la semilla resuelve la teoría conformally coupled. Vamos a aplicar las transformaciones y vamos a encontrar estas nuevas soluciones. Parece un algoritmo trivial, pero las nuevas soluciones tienen algunas propiedades que son importantes en contraste con la anterior y que permiten definir nuevas geometrías que no se encuentran en el caso semilla. ¿Okay? Entonces, ¿Y para se puede hacer algo, Adolfo, para hacer una transformación que te lleve a algo como en el Einstein frame, pero con un potencial distinto? Porque si caché bien la diapositiva anterior, tú estás yendo de una teoría que tiene campos escalares conformalmente acoplados en una teoría que sigue teniendo el término conformal y coupled. Pero puedo hacer algo parecido a lo que contaba ahí antes. Por ejemplo, una teoría que tiene el sector conformal y coupled, pero hago una transformación de Wittgenstein y me llega a una teoría en donde el término conformal y coupled ya no está. Ya, bueno, ahí lo que... Entiendo tu idea. La idea sería componer estas transformaciones. Entonces, lo que yo puedo hacer es que acá hay una diferencia. Cuando yo me muevo cuando yo estoy en esta acción, conformally coupled, esta es la acción semilla, y aplico las transformaciones de Mokhtar, de Eloy, Hassain, Zabaleta, lo que encuentro es esta nueva teoría que se parece mucho. Sí. Sin embargo, este potencial ya no es conforme. De acuerdo. Ok. Ahora, dado que este potencial no es conforme, yo no puedo irme con las transformaciones originales de Wittgenstein. Porque las transformaciones originales de Wittgenstein relacionan una teoría conforme con el frame de Einstein. Entonces, estas transformaciones no las puedo aplicar en una teoría que no es una teoría con campos escalares conformemente acoplados e irme a Wittgenstein. Ok, dale. El potencial me spoileó la posibilidad de irme al Einstein frame. Sí. Sin embargo, lo que yo puedo hacer es considerar una teoría aquí, pero que no tiene potencial. Sí. Si no tengo potencial, esta teoría tiene la misma invariancia conforme que la anterior, pero ambas tienen una métrica, un campo escalar y un campo de H distinto, con una constante cosmológica distinta. Entonces, en el caso en que esto vale 0, es el único caso en el que yo, sobre las transformaciones de Mokhtar, Hassain, Zabaleta, puedo aplicar las de Wittgenstein e irme al caso minimal. Claro, o que el potencial sea el potencial conforme, también funcionaría. Ahí no estaría en la métrica transformada, ahí estaría desde el comienzo. O sea, una vez que yo apliqué las transformaciones, no hay posibilidad de que este potencial no se vea afectado por las transformaciones. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero si tú partes de ahí con el potencial que es conforme y haces la transformación de Wittgenstein, deberíamos... No, ahí no pasa nada. Ahí voy a encontrar la versión minimally coupled de mi semilla. O sea, yo podría tomar el Tau-NAT y tomar la solución que, bueno, tú sabes, la solución de Charmusi por la cacho. Gotero and Caldarelli, y me voy a encontrar la versión en el minimally coupled. De hecho, ellos lo hicieron para analizar la estructura de la singularidad. Ya, entonces, buenísimo. Eso es lo que pasa con estas transformaciones. Ahora, si se dan cuenta, yo siempre puedo matar este potencial matando la constante cosmológica, porque aparece enfrente de todo. Entonces, si yo mato la constante cosmológica, me devuelvo al caso, no tengo potencial. Y ahí sí puedo hacer estas transformaciones de Wittgenstein sobre las transformaciones que ya apliqué. Perfecto, ya entendí. Vale, gracias. Ya. Entonces, bueno, hagamos esto. Sorry.
Entonces la solución, voy a tratar de hacer un speed up brutal, pero si no me dicen. Entonces tomemos la seed. ¿Cuál va a ser la seed? Ya, como nosotros estamos interesados en encontrar estos black bounce en el contexto de TauNat, necesito una solución, TauNat, a la acción que les mostré del conformally coupled. ¿Okay? La misma acción donde está el MTZ y la misma acción que después mostré en dimensión arbitraria. Y esa solución se conoce. Ese está en este paper que está acá, que es un paper de una solución que encontraron Caldarelli, Charmusis y Gauthieron, que creo que era el estudiante de la época de Charmusis. Y la solución para el campo, la solución paramétrica toma esta forma que está aquí, donde, ojo, nuevamente escribí esto en términos de un base manifold de curvatura constante, ¿ok? K igual 1, 0 menos 1, y por lo tanto este término cruzado que está acá también se relaciona con este base manifold, de acuerdo a si estoy en una foliación esférica, toroidal o hiperbólica. Y este terminito que está aquí toma esta forma para estos distintos base manifolds, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, no es precisamente el mismo término cruzado que les mostré al inicio, porque ya apliqué una transformación de coordenadas de forma que al menos un semieje de la Miser string no aparezca, ¿ok? Pero es básicamente lo mismo. Y el campo escalar, si se fijan, toma esta forma con este campo de gauge, que es un campo de gauge típico de la solución TauNat. El campo escalar sigue teniendo este punto conflictivo en R igual M, sin embargo, la estructura de horizontes cubre este punto conflictivo en la semilla. ¿Ok? Esta teoría todavía tiene las mismas patologías del TauNat habitual, es decir, hay una Miser string en un semieje en el caso esférico y podría inducir la presencia de curvas tipo tiempo cerrado. ¿Ok? Y de nuevo, si se dan cuenta, la métrica tiene una estructura en cierta medida semi-extremal, en el punto acá. Nuevamente aparece este término aquí que viene a integrar esta traza. Incluso cuando, bueno, de hecho, cuando uno no tiene constante cosmológica es más claro, simplemente el BBM, pero shifteado por este n cuadrado aquí. A ver, este espacio-tiempo que está un NAT tiene algunas propiedades, como por ejemplo que no tiene tampoco curvatura de singularidad, por lo tanto el espacio-tiempo es completamente regular en términos de los tensores de curvatura. Y eso implica que la masa uno la puede considerar siempre positiva, etc. Así que yo tomo la semilla, déjenme decirle algunas propiedades de la semilla, cosa que cuando aplique las transformaciones sea evidente cuál es el upgrade de las transformaciones. ¿Okay? Entonces la semilla tiene 4 Killing Horizons, que son estos Killing Horizons que ustedes ven acá. R-, R+, 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 y R++, que tienen esta forma que está aquí. R-, es completamente negativo, como pueden ver ahí. Y se distribuyen de la siguiente forma. R-, es negativo, el siguiente es R-, al cierto punto uno se encuentra con este punto conflictivo donde está el polo del campo escalar, que más adelante va a ser importante, que es R igual M, y este punto está cubierto por un horizonte R+, y un horizonte R++, que es el outer horizon. Y aquí nosotros hemos definido una constantita L barra, que toma esta forma cuando la constante cosmológica es positiva, y toma esta forma cuando la constante cosmológica es negativa. No importa la forma particular de esto, pero sí es importante darse cuenta que para algunas combinaciones del signo de la constante cosmológica y del base manifold de la curvatura, este L barra va a ser complejo. Entonces, no puedo yo mezclar a mi antojo, o sea, puedo, pero eso va a implicar un cambio en la estructura del horizonte. No puedo decir, ok, bueno, voy a considerar el caso K igual 1 y lambda y constante cosmológica negativa, por ejemplo. Porque en este caso esto va a ser complejo. Y todos estos horizontes van a ser complejos, no van a tomar parte en la descripción de mi métrica, ¿ok? Pero es simplemente una definición y yo les voy a recordar qué caso estamos cuando estemos analizando. Entonces, dos cosas. Para que todos estos Killing Horizon existan, hay dos condiciones. La que les acabo de decir, que ese valor L barra sea real, y que la masa satisfaga esta condición. ¿Por qué? Porque si la masa no satisface la condición que está ahí, esta raíz se vuelve compleja. Entonces hay dos cosas que son conflictivas. Este L barra y esta raíz. Si nosotros queremos que todos estos Killing Horizon existan y tengamos la versión más genérica de la solución, necesito que ambas condiciones se satisfagan. Y ambas condiciones se satisfacen para una constante cosmológica negativa, positiva, perdón, y una constante cosmológica negativa en el que es un poco redundante lo que dice ahí, pero cambié al módulo de la constante cosmológica, por lo tanto son ambas positivas, podría poner la misma desigualdad. Esta restricción satisface ambas condiciones. ¿Ok? Y una cosa importante es que cuando yo estoy en esta restricción de la masa, entonces existen todos mis horizontes, pero cuando yo me voy de esa restricción en la masa, pasa que el horizonte R+ y el horizonte R++ se vuelven complejos y ya no toman parte en la descripción de la estructura causal de mi solución.
Entonces ahí mi solución cambia y simplemente me encuentro inmediatamente con el polo del campo escalar, que ahora no está cubierto por nada, por lo tanto tengo un punto conflictivo con el campo escalar. Y tengo R-, R0, donde no hay singularidad, simple puse R0 porque me interesa saber que después R-, es negativo. No todos los horizontes pueden desaparecer al mismo tiempo cuando violo esta condición. Solamente si violo la condición de que L barra es complejo, no es real. ¿Okay? En ese caso desaparecen todos. Y eso es algo que nos va a decir cómo después con las transformaciones, dependiendo en cuál de estos casos me encuentro, cambia la geometría, la descripción del espacio. Entonces, déjenme decirle un par de... Si he ocupado mucho tiempo, puedo irme a un caso particular, porque acá quería describir dos casos. El caso en que hay foliación esférica y constante cosmológica positiva, y el caso en que tengo constante cosmológica negativa y foliación hiperbólica. Pero si quieren, puedo saltarme directo al caso anti-de Sitter, que es el que probablemente tiene las soluciones más interesantes. Así que así hay tiempo para las preguntas. No sé si les parece bien. Dale. Dale. ¿Sí? Ya. Entonces déjenme mostrarle un caso. Como ya les dije, acá es importante saber qué foliación voy a considerar, porque eso está metido en mi definición de L barra, y también qué constante cosmológica voy a considerar. Entonces, lo primero que tengo que analizar en estos casos es la semilla. Entonces, ¿qué pasa en la semilla cuando la foliación es hiperbólica? Entonces, cuando la foliación es hiperbólica, en la semilla tengo, y lo estoy haciendo solo para este caso, pero debería hacerlo también para el plano y para el esférico, ¿ok? Solo para ahorrar tiempo. En el caso hiperbólico, tengo dos casos. Constante cosmológica negativa. En ese caso, la constante cosmológica, su módulo está restringido por este valor que está acá, que era lo que les ponía arriba. Y ahí puedo analizar dos escenarios. Primero, ¿qué pasa cuando la masa está restringida de forma tal que todos los horizontes existen? En este caso, todo es simple, porque los 4 horizontes existen, y dado que estoy en un espacio anti-de Sitter, cuando me voy a mi región asintótica, mi métrica es estacionaria, es art dependent. Por lo tanto, mi métrica es positiva fuera de este horizonte y estoy en una solución que no tiene ningún tipo de cosmological horizon. ¿Okay? En el caso de Sitter, ahí que me lo salté, tendría que haberles dicho que el horizonte más lejano, digamos, es un horizonte cosmológico, entonces cambia un poco la cosa. Pero en este caso no, eso es lo primero. Tengo los 4 horizontes siempre y cuando la masa esté ubicada acá y la outer region de mi espacio-tiempo es estacionaria. Ahora, cuando yo me voy de este restricción para la masa, ¿qué pasa? Como les decía, les mostraba en el gráfico, R+ y R++ se vuelven complejos. Entonces aquí tengo de nuevo una región estacionaria, pero que se encuentra con el polo del campo escalar, y el polo del campo escalar queda descubierto. ¿Ok? Ahora, una cosa simpática que pasa en el caso en que la constante cosmológica es negativa, es que si yo tomo mi componente G, phi, de la métrica que les mostré al inicio, en el caso tabunal en relatividad general, si me voy a mi constante, a mi métrica G, phi, y meto la forma explícita que tiene la métrica en este caso del campo conforme, llego a la siguiente expresión. Este factor menor que 0 va a implicar la no existencia de curvas tipo tiempo cerradas. Entonces, en este caso, el campo escalar de la semilla es suficiente para que su backreaction me dé la posibilidad de que no existan curvas tipo tiempo cerradas, de forma genérica, en cualquier rango de las coordenadas, siempre y cuando, obviamente, este tipo de acá sea positivo. Y esto solamente puede pasar cuando la constante cosmológica es negativa. Y el campo escalar tiene esta forma particular. Por lo tanto, por eso me fui al caso hiperbólico, porque el caso hiperbólico tiene dos cosas que son interesantes. Primero, que la Misner string no tengo que hacerme cargo de la Misner string, porque esa Misner string en el caso hiperbólico no está. Está solo en el caso planar en cierta medida en infinito y en el caso esférico en todos lados. El caso hiperbólico no está. Y segundo, el campo escalar me dio la posibilidad de no tener en absoluto curvas tipo tiempo cerradas. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta es la semilla. Eso es interesante. Sin embargo, acá el campo escalar tiene un polo que está descubierto. Entonces, el campo escalar tiene de todas formas un punto conflictivo en R igual a M. Ahora, ¿qué pasa cuando la constante cosmológica es negativa y K igual a -1? Sucede que mi constante L barra es siempre compleja. Y en ese caso no tengo ningún horizonte. ¿Ok? Y además, bueno, me queda el campo escalar de esa forma, y dado que tengo constante cosmológica positiva, mi métrica en todos lados tiene una función métrica que es negativa, entonces mi espacio-tiempo tiene una naturaleza cosmológica. Lo que tengo al final es una cosmología en todo el espacio, donde el campo escalar además tiene un punto conflictivo. Eso pasó cuando uno se va en el caso K igual 1 y lambda mayor que 0, ¿ok? Esa es la semilla. Entonces ahora déjenme encontrar mis soluciones
y decirles cómo se mejoran ambos escenarios o qué tipo de soluciones puedo encontrar. ¿Ok? Aquí nos dimos cuenta que hay un agujero negro con un campo escalar. El mejor de ellos es el caso hiperbólico, porque no tiene, no tiene Miser string y no tiene curvas tipo tiempo cerrada. Esto solo sucede en el caso lambda menor que 0 y k igual a -1. ¿Okay? Sin embargo, como me muevo un poco de este sector de la masa, ya mi espacio-tiempo tiene un problema porque este campo escalar va a diverger en un punto y va a tener estos dos horizontes que están detrás de este polo. ¿Okay? Ahora vamos a nuestra solución. No sé si pueden ver acá, esto debería ser algo. Ahí sí. Apliquemos las transformaciones de Mokhtar-Hassain, Zabaleta, y lo que uno encuentra es la siguiente métrica, que es la que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, esto es la métrica de la semilla, por el factor conforme que viene dado por las transformaciones. El campo escalar adquiere esta forma que está acá, que está shifteada con respecto al original. Nuevamente, la constante cosmológica no es la misma de la acción, sino que esta de la teoría original es una nueva constante cosmológica. Tengo un nuevo campo de gauge, y ahora mi potencial ya no es más solamente el potencial conforme, sino que el potencial supernormalizer. ¿Ok? Y además aquí en esta métrica he definido el parametrito B, que viene dado por esta raíz que está acá. ¿Ok? Por lo tanto, esta raíz me dice que existe una relación particular entre los signos del coupling conforme y de la... ¿Qué pasó? No los veo ahora. Ok, da igual. Acá estamos. Sí, yo soy no, soy nulo con el... Ok, bueno, están ahí. Del campo escalar ahora tiene esta forma del supernormalizer. ¿Ok? Entonces, dos cosas que... Vamos a las diferencias notorias que tiene esta métrica con respecto a la semilla. Entonces, la semilla, la primera de ellas es que la semilla no tenía singularidad de curvatura. ¿Por qué? Porque dijimos que este Tau-NAT, en el caso de la semilla, todos sus invariantes de curvatura son regulares de menos infinito a más infinito, la coordenada radial. Sin embargo, la nueva solución tiene una singularidad de curvatura. Y esa singularidad de curvatura que está localizada en este punto es precisamente el punto donde el factor conforme de la transformación se anula. Entonces, si yo me devuelvo acá, esto tiene un 0, y ese 0 en mi solución, esta solución que está acá, implica una singularidad de curvatura. Esa singularidad de curvatura yo la voy a llamar R0. ¿Ok? Entonces, más allá de si tengo la misma string o no, en el caso que esté, tengo que hacerme cargo de que existe una singularidad de curvatura. Y esta singularidad de curvatura depende del parámetro de la masa, de este parámetro A, que es el que aparece en el potencial, y de este parámetro, de la carga de Nato, obviamente, y de este parámetro B, que yo les mostré que estaba relacionado con la constante cosmológica y el coupling conforme. Ahora, todos estos parámetros podrían tener distintos signos. Por lo tanto, esta singularidad de curvatura puede estar bien localizada en el sector en la rama positiva de la coordenada radial o en el sector negativo. ¿Ok? Y nosotros en el paper analizamos todos los posibles casos, en todas las posibles localizaciones de esta singularidad, de acuerdo a los signos que pueden tomar M, A y B. Y eso dio 6 casos. ¿Ok? Por lo tanto, existen 6 casos, 3 de ellos en que la singularidad está en el rango positivo y 3 de ellos que están en el rango negativo. Y esa singularidad nosotros la llamamos R+-. Por lo tanto, mi espacio-tiempo en esta solución siempre va a estar contenido en donde está mi singularidad hasta infinito. Eso puede ser desde un valor negativo de R hasta infinito en el caso de R-0, o puede ser en un valor positivo de R hasta infinito en el R+. ¿Ok? Sin embargo, aquí yo me voy a quedar con solo un caso, que es lo que les voy a mostrar. Esa es la primera de las diferencias. Y la segunda diferencia es que el espacio-tiempo va a tener distintas interpretaciones si esta singularidad está detrás o más allá del polo del factor conforme. Entonces el factor conforme no solamente tiene un 0, sino además que tiene un punto en el que diverge infinito. ¿Ok? Y si la singularidad está detrás de este polo, entonces el espacio-tiempo va a tener cierta interpretación, y si la singularidad está más allá de este polo, está contenida en... Lo que quiero decir es que este polo puede estar contenido o no en el rango de mi coordenada radial. Cuando está contenido tiene una interpretación, cuando no está contenido tiene otra interpretación. Y ese es un punto importante de la nueva solución, porque básicamente lo que está sucediendo es que cuando yo me aproximo a este polo, mi métrica me envía, mi espacio-tiempo tiende a una región asintótica nueva, que está precisamente localizada en R igual M. ¿Ok? Entonces esto lo podemos ver así.
Entonces déjenme considerar el caso más simple. El caso más simple va a ser, voy a tomar que mi masa es positiva, que el producto AB es positivo y está contenido en este rango. ¿Ok? Entonces, cada vez que voy a decir que mi masa satisface esta condición de forma tal que la singularidad está contenida en el sector positivo de la coordenada radial. Entonces, este es uno de los 3 casos en que esto sucede. Nosotros tenemos 6 casos, 3 positivos, 3 negativos. Entonces voy a decir que el dominio de mi coordenada radial va desde la singularidad de R0 hasta infinito. Y si se dan cuenta, en este caso, dado que mi singularidad está localizada aquí, la región R igual M no está contenida. La singularidad no está contenida en la región R igual M, porque R igual M es más grande que R igual M menos este factor de acá, que es positivo. ¿Ok? Pero que es positivo no lo suficiente para hacer R0 negativo. Esto sigue siendo positivo. Por lo tanto, esto es más chico que M, y eso me manda a que mi espacio-tiempo tiene un polo en el factor conforme que no considera la singularidad. ¿Ok? ¿Y esto qué está haciendo? Eso se traduce en que existe una nueva región asintótica en mi métrica que divide mi espacio-tiempo en 2 regiones. Una región es la región R caligráfico negativo que va de R0 a M, es decir, yo estoy aquí hay una singularidad que le llamé R0 y aquí está la región R igual M. Este sector es una región de mi espacio-tiempo que está causalmente desconectada de la región que llamamos R caligráfico, que va desde la región asintótica de R igual M hasta infinito positivo. Y lo interesante aquí es observar cuál es la distribución de horizontes que cae en cada una de estas regiones e interpretar, de acuerdo a esta distribución de horizontes, cuáles son las soluciones que tenemos. Entonces, la solución que tenemos nosotros con Anabalón, en el caso en que básicamente no hay carga en NAT, sucede exactamente lo mismo. Tenemos un campo, una nueva región asintótica en R igual M, y esto permitió interpretar las soluciones de una manera o de otra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, déjenme quedarme en el caso constante cosmológica negativa y base manifold hiperbólico, que era el caso que yo les quería mostrar. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso o no sigo? Va bien, dale nomás. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, la masa, como les dije, tiene que ser más grande que este valor de forma que la singularidad esté ubicada en el lugar que queríamos. Pero por otro lado, para que todos mis horizontes existan, la masa tenía que ser menor que este valor. Entonces, nuevamente, para esta combinación, mi constante cosmológica está restringida de esta forma y mis horizontes ahora están distribuidos de esta otra forma. Dado que la singularidad está en el sector positivo, el horizonte R menos menos, que era siempre negativo, ni siquiera tengo que considerarlo. Esta singularidad está cubierta por R-, luego aparece la región asintótica en R igual M, y luego vienen dos horizontes que son R+ y R++. ¿Ok? Y estoy en el caso con constante cosmológica negativa, por lo tanto no tengo que hacerme cargo de horizontes cosmológicos. Dado que R0+ es menor que RM, entonces esto divide mi espacio-tiempo en 2 regiones, la región R+ y la región R-. Entonces analicemos primero la región R+. Entonces en este caso mi espacio-tiempo tiene 2 bordes, uno en infinito y uno en R igual M, y solamente 2 horizontes caben ahí. Como si se dan cuenta acá, bueno, no quiero ir mucho más atrás, pero en el dibujo que les mostré, entre R igual M y infinito aparecen el horizonte R+ y R++. Dado que cuando yo me aproximo al punto R igual M, mi factor conforme va a infinito y me manda a otra región asintótica, yo nunca tengo acceso a esta región R-, donde está la singularidad. Por lo tanto, la solución que yo voy a tener ahí va a ser completamente regular desde el punto de vista de la singularidad. Entonces, independiente de que la transformación introdujo una singularidad de curvatura, dado que además la transformación indujo este polo del factor conforme, de todas formas, la singularidad de curvatura en la región R+ nunca la voy a ver. Y ese espacio-tiempo es completamente regular. ¿Ok? Y esta región, entonces, representa un agujero negro anti-de Sitter en el contexto de métrica Staugnat, que es completamente regular, que nosotros ahí llamamos el Regular Stationary Anti-de Sitter Black Hole. Y la estructura causal uno la puede entender calculando el diagrama de Penrose, y lo que pasa es que estoy en esta región estacionaria, en que estoy entre R igual a infinito y estos dos horizontes, perdón, y este horizonte de eventos, cruzo a una región que está independent, cruzo este horizonte interno, horizonte de Cauchy, y en vez de enfrentarme a la singularidad, como sucedería en otro tipo de espacio-tiempo que tienen esta estructura causal, como por ejemplo Raider Nostrum I-10 o algo por el estilo, en vez de encontrarme ya sea con otra región, con otro horizonte,
o con la singularidad ha sido reemplazada por la región asintótica de R igual M. Entonces nunca veo la singularidad de curvatura. ¿Ok? Esta es la estructura causal de este agujero negro regular, que tiene dos horizontes, este horizonte de evento y un horizonte interno. Ahora es interesante ver qué pasa cuando uno satura la masa. Es decir, no solo aquí yo quiero que la masa que sea menor que este valor de forma que todos estos horizontes existan, pero yo puedo saturar este valor. Puedo decir que la masa sea igual a este valor. Cuando eso sucede, estos dos horizontes convergen en uno solo horizonte. Y en ese caso es interesante porque estos dos horizontes convergen en un horizonte de eventos. ¿Ok? Uno puede demostrar numéricamente y calcular ahí para un set de parámetros que está contenido en las condiciones que le impusimos en nuestro espacio, que este horizonte doble y único siempre pertenece a la región R+. Por lo tanto, estamos todavía en la misma región. ¿Ok? Y hay dos configuraciones emergen acá cuando nosotros fusionamos estos horizontes. La primera es que es posible tener un agujero negro regular en anti-de Sitter con un solo horizonte de evento y que está contenido dentro de un wormhole anti-de Sitter. Les voy a mostrar el diagrama conforme para tenerlo más claro. Y la segunda configuración representa una bouncing cosmology que está dentro, en el interior, de un agujero negro anti-de Sitter regular con un horizonte. Entonces tengo dos configuraciones: agujero negro dentro de un wormhole, bouncing cosmology en el interior de un agujero negro. En ambos casos, el agujero negro regular con un solo horizonte. Ahora, eso lo podemos ver mejor aquí. Primero, lo que tengo que ver es que para que exista el wormhole a la bouncing cosmology, el volumen de mi espacio-tiempo tiene que tener un mínimo, tiene que haber una garganta ahí. En el caso de la bouncing cosmology es un bounce cosmológico que me manda entre dos universos, y en el caso de un wormhole es la garganta del wormhole, ¿cierto? Ahora uno siempre puede, nosotros demostramos numéricamente que el volumen dado por el determinante de las secciones T igual R constante nunca se anula en un espacio de parámetros que es bastante amplio, que está definido en estas imágenes en estos gráficos que ustedes ven acá y que pueden encontrar en el paper. En este caso particular, nunca se anulan, ya sea para el caso en que está el wormhole o para el caso en que está la bouncing cosmology. En el caso de la bouncing cosmology es trivial que no se anule porque el determinante de la métrica depende, obviamente, de la coordenada G phi phi. Y la coordenada G phi phi, como les mostré anteriormente en el caso de los espacios Taunat, tiene un signo menos relativo que puede inducir el cero de este volumen, haciendo que G phi phi sea igual a cero, o que incluso más dramáticamente puede cambiarle la asignatura y que nos puede mandar a las curvas tipo tiempo cerrado. Cuando estamos en el caso de la bouncing cosmology, la función FDR es siempre negativa, por lo tanto ese menos se transforma en un cero y ese volumen nunca se anula. ¿Ok? Entonces en ese caso estamos safe, digamos. Sin embargo, en el caso del wormhole es un poco más complicado. Sin embargo, existe un espacio de parámetros en que eso se satisface y por lo tanto uno siempre puede encontrar un mínimo del volumen independiente de que la función FDR dependa solo de una coordenada radial y que no sea que sea siempre positiva. ¿Ok? Entonces en el caso en que estamos con un horizonte simplemente, aparecen dos situaciones. El caso en que en caso en el que el horizonte único está más allá del mínimo del volumen y el caso en que el horizonte está más atrás del mínimo del volumen. Cuando está más allá, uno se da cuenta que uno viene al infinito, se encuentra con esta garganta que define el mínimo del volumen, y cuando me voy al otro lado del wormhole me encuentro con un horizonte de evento, que cuando lo cruzo me manda al interior del agujero negro que finalmente yace o que termina en la región asintótica. Cuando, por otra parte, este horizonte está detrás del mínimo del volumen, lo que está sucediendo es lo siguiente. Estoy en R igual a infinito, estoy en mi región estacionaria, veo un agujero negro regular con un horizonte RH, cruzo el horizonte de evento, y ahí estoy en una cosmología, estoy al interior del agujero negro. Sin embargo, esta cosmología en el interior tiene un bounce, tiene un mínimo de ese volumen, que es este mínimo que está acá. ¿Ok? Acá, perdón, sorry, acá. Tiene un mínimo dentro. Y eso es una bouncing cosmology en el interior de este agujero negro, y bueno, esta cosmología también está restringida por la región R igual a M. ¿Okay? Este es el agujero negro regular con un horizonte que no tiene horizonte interno y que por lo tanto es particularmente atractivo porque podría ser estable. Ahora, uno podría criticar el hecho que tiene un horizonte doble,
y eso, generalmente cuando hay cierta extremalidad en el horizonte hay problemas, pero eso vamos a demostrarles que también existe en nuestra teoría una solución que tiene un horizonte simple. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué sucede en el caso en que yo la masa la excedo del límite original? No solamente ya no la estoy saturando la desigualdad, sino que estoy yendo hacia el otro lado. Bueno, en ese caso, nuevamente, R+ y R++ se vuelven complejos. Y ahí mi región R caligráfico plus no tiene ningún horizonte, porque recuerden que entre R igual M y infinito solamente habían dos horizontes, R+ y R++. Ahora los eliminé porque esto vuelve a estos dos horizontes complejos. Si yo hubiese hecho en la semilla esto, tendría un problema, porque la semilla no tiene la región asintótica. Por lo tanto, ahí no tendría estos dos horizontes y me enfrentaría con el polo del campo escalar. Y a cierto punto me encontraría con el horizonte evento R-. Sin embargo, aquí la solución se ve upgraded, digamos, en cierta medida. ¿Por qué? Porque ahora no aparecen estos horizontes, pero sin embargo, cuando llego a R igual a M, me voy a mi nueva región asintótica y nunca veo el polo del campo escalar ni tampoco el horizonte de evento. Y como esa solución es estacionaria, y uno puede demostrar que existe un mínimo del volumen, de este volumen de las secciones T igual R igual constante, este espacio-tiempo entonces representa un wormhole que conecta dos regiones asintóticas A10. Y entonces una vez que yo superé la masa, en realidad me fui ahora a tener una solución, la interpretación de mi región R+ de este espacio-tiempo corresponde a la interpretación de un wormhole en A10. ¿Ok? Y obviamente... Adolfo, una pregunta. ¿Tú crees que te alcanza así como con unos 5 minutos más o no? Sí, termino ahora. Sí. Dale. Estoy en el final. Entonces, déjeme mostrarle eso. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿existe un rango parámetro en el que efectivamente este volumen no se anula? Que además implica que la coordenada g phi que está acá nunca se transforma en una coordenada tipo tiempo. Bueno, eso existe y uno lo puede mostrar numéricamente. Y uno puede encontrar para distintos valores de esta coordenada teta hiperbólica, que ya no es el ángulo polar, estamos en el caso hiperbólico, siempre existe un mínimo. Y ese mínimo define la garganta del wormhole. Entonces, al final, uno puede interpretar esta región R+ como una solución, como un exact anti-de Sitter black bounce que interpola entre varias geometrías. La primera, un agujero negro regular que tiene un horizonte interno R+ y un horizonte de eventos R++. Y otra que es un wormhole en A10. Y ambas configuraciones están conectadas por una configuración intermedia que representa un agujero negro regular con un solo evento, con un solo event horizon. Y este agujero negro regular con un solo event horizon aparece en dos etapas, ya sea con una bouncing cosmology en su interior, o ya sea el agujero negro embebido en un wormhole. ¿Ok? Entonces, básicamente, fuimos capaces de encontrar algo lo que la gente estaba calculando antes. Encontramos un anti-de Sitter black bounce que transita entre todas estas geometrías simplemente moviendo el parámetro masa. Entonces yo me muevo continuamente en mi parámetro de masa y puedo transitar entre el agujero negro regular con un horizonte de evento interno y un horizonte de eventos. Horizonte interno y un horizonte de eventos. Puedo pasar por el agujero negro regular simplemente con un horizonte de eventos que puede estar ya sea dentro de un wormhole o que puede tener una cosmología, una bouncing cosmology en su interior, y después puedo transitar a un wormhole. Esa es una de las configuraciones que existe para un caso particular que dijimos lambda negativo k igual a -1 en uno de los 6 casos posibles de la singularidad de curvatura. Por lo tanto, en el paper ustedes se puedan dar cuenta que hay una infinidad de otras soluciones que también corresponden A10 black bounce. También tenemos 10 black bounce, que son los que me salté porque obviamente no iba a terminar jamás. Y bueno, esa es la solución más importante. Solamente para terminar, dado que puede ser conflictivo tener una solución en que el horizonte de eventos del agujero negro regular con un solo horizonte de eventos sea un horizonte de eventos doble, porque básicamente lo que hice fue saturar la masa, y por lo tanto esto vale 0, y estos dos horizontes se unieron, lo que yo puedo hacer es, ya sea irme al caso en que la masa es negativa, ¿ok? Y en ese caso, cuando la masa es negativa, puedo fijar la masa en términos del parámetro de NAT, de forma que uno de estos dos horizontes desaparezca. Y en ese caso voy a tener un horizonte simple, un solo horizonte y de multiplicidad 1. ¿Ok?
solo en el caso en que la masa es negativa, y esos casos corresponden no al caso que les mostré ahora, porque se necesita que la singularidad de curvatura esté posicionada en otro lugar. Pero uno puede simplemente irse al caso en que NAT es igual a 0. Y cuando tengo NAT igual a 0, si yo fijo la masa como L barra cuartos, este horizonte, si fijo, si me voy al caso NAT igual a 0, efectivamente, claro, y cruzo esto, voy a tener que uno de los horizontes se va a anular completamente y el otro va a existir, y en ese caso voy a tener nuevamente un agujero negro regular con un horizonte simple, pero ahora con masa positiva. Y eso es algo que no escribimos en el paper, pero que lo vamos a poner ahora en los replacements, porque efectivamente no hay soluciones, hasta donde nosotros sabemos, no había ninguna solución agujero negro regular a una acción bien definida en que existe un agujero negro regular con un horizonte de eventos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, sería interesante estudiar la termodinámica con Cristóbal Oyarzo y Barrientos. Vamos a estudiar la estructura de las versiones euclides de esta solución. Se pueden agregar Hegel Curvature Corrections. Estoy estudiando el caso con aceleración. Y bueno, eso. Así que gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Adolfo, por la charla. No, sorry por Quiero verlos, pero no sé cómo. No sé, no, pero nosotros te vemos bien, te vemos claramente. Sí. Pero es que los quiero ver. Dale. Podéis dejar de compartir, a lo mejor Eso, aparece. sí, a lo mejor ya, claro, buena. si dejas de compartir puede que aparezca de nuevo la barra del... ¿Sí, ¿Dónde está eso? Aquí no, ¿qué está haciendo? sí. Bueno, por mientras, ¿hay alguna pregunta del público? Ahí sí los veo todos. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Daniel. Hola, Adolfo. Hola, mucho gusto. Igual, mucho gusto. Tengo una pregunta, bueno, tengo muchas, quizás sobre un café o cerveza. Podamos algún día platicar más. Seguro. Pero tengo una que no va a necesitar de muchas gráficas, ni que revisemos los números y todas las cosas. Las otras preguntas sí, son como cosas de... y la pregunta va en esta dirección. Normalmente, digamos, si tú tienes Schwarzschild, tiene un horizonte de eventos, la singularidad está dentro, y el horizonte que tiene es un horizonte de eventos. Y si la enciendes la carga NOT, entonces pasa que lo que antes era la singularidad, ahora se convierte en un horizonte, y el que era horizonte de eventos también es horizonte. Y esos dos horizontes son horizontes aparentes, no son horizontes de eventos. Entonces, una de las cosas que mencionabas ahorita es como que, no me acuerdo si era por tener este tipo de materia, porque me perdí en algún momento, o era la versión transformada, como que el factor conforme mejoraba en comparación a la original. Creo que era ese el caso. Sí. Pero entonces, lo que quería saber era si en la versión transformada el horizonte dejaba de ser aparente y sí se convertía en un horizonte de Claro, evento. eso pasa en la versión transformada. O sea que este tipo de top knot es mucho más interesante que los normales, digamos. Genial. Lo analizamos mejor cuando hicimos los diagramas de Penrose. Ujú. Ahí discutimos eso. En el caso, al menos, en el caso de que la constante cosmológica es negativa, era más evidente. Cuando está el horizonte cosmológico un poco se complica. Bueno. Sí, me imagino. Muy bien. Gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? Un par de preguntitas. Sí. Bien cortas. Adolfo, estoy de acuerdo entonces que con la transformación conforme lo que estás haciendo es básicamente dejar a la singularidad, a ver si que entendí bien, a dejar la singularidad más allá, digamos, de la región asintótica. Entonces no es parte de la variedad, no pasa nada en ese caso, ¿cierto? ¿Es ese Sí, en uno de los casos. Ahora puede ser que la singularidad aparezca más allá de la región R igual M. Y en ese caso uno tiene que hacerse cargo de la singularidad y ojalá que esté cubierta por algún horizonte particular, de forma tal que uno tiene un agujero negro clásico en ese sentido. Existe una singularidad, existe una distribución de horizontes que cubre esta singularidad. Pero en el caso del agujero negro que le llamaste regular, entonces está
La singularidad queda fuera, digamos, del manifold. Entonces no es una singularidad, ¿cierto? Para la región R+. Ahora yo también puedo hacerme cargo de la región R-. En la región R- tengo una singularidad y tengo un horizonte. Y ese horizonte en el caso hiperbólico también es un horizonte de eventos. Y ahí uno tiene un agujero negro con un base manifold hiperbólico que está cubierto, que tiene una singularidad cubierta por simplemente un horizonte de eventos R-. Ah, perfecto. Entonces, ahí me perdí un poco. ¿En qué caso es un agujero negro regular? ¿Es agujero negro regular cuando no tengo ningún tipo de singularidades en Sí, la lo que pasa es variedad? que ahora una vez que aplicaste las transformaciones, Sí, hay dos geometrías ahí. Una es R+ y una es R-. sí. La geometría de R+ es un agujero negro regular, y que es la que te mostré yo. Ya, ya, ya. Ahora la región R- es otra geometría, que es un agujero negro clásico en el sentido que hay una singularidad y hay un horizonte de eventos que la cubre. Ahora cuando la constante cosmológica es positiva, esa región R- generalmente son singularidades desnudas. Ya, ya, perfecto. Pero hay un montón de combinaciones. Y el caso que, digamos que es regular, ese, bueno, me imagino, yo leí su paper y no vi digamos, el estudio de la completitud geodésica. ¿Eso les interesa en algún momento mirarlo? Para ver si es que es regular desde el punto de vista también, si es que es geodésicamente completo. Sí, bueno, sería interesante, obvio. Bueno, Ahora no veo o sea, no veo qué hint me podría indicar que no lo es, porque tampoco está la missing string y no está tampoco la curvatura, y el campo escalar tampoco tiene ningún punto conflictivo. Sería interesante ver cómo las geodésicas podrían terminar, digamos, porque ese parámetro afín no podría estar extendido todo lo que yo quisiera. exacto. Usualmente, bueno, puedes tratar de ver si es que tu nueva geometría es topológicamente algo, y si es que Claro. ese algo es geodésicamente completo, entonces end of the proof. Es una manera que uno podría hacerlo también. Bueno, no dijimos Eh, nada, pero sí, sería interesante obviamente analizarlo. Buena. Oye, las cargas conservadas, eso tampoco lo miraron, ¿cierto? Cargas asintóticas, ¿no? No, en realidad, si miráis el paper, son un montón de soluciones, Sí, combinaciones que ni siquiera las dijimos todas, porque hay unos casos en que no hay transiciones. La mayoría de las que intentamos analizar fueron las transiciones, los agujeros negros clásicos, y después hay unos wormholes y unos bouncing cosmology, que son todos los casos en que no hay horizontes por ninguna parte, que son cuando L barra era complejo. Y entonces la termodinámica no había espacio para hacer la no, termodinámica. seguro, seguro. Ahora, obviamente, sería interesante analizarlo con los métodos que ocupan ustedes, etcétera, y entender. La termodinámica en el caso estático se conoce. La hizo no hace mucho tiempo Robert Mann con un estudiante. Ya. El caso n yendo a cero igual está continuamente conectado con el MTZ, ¿no? La solución de Charmouzy, Caldarelli y compañía. ¿Esa está conectada igual con el MTZ en el límite n yendo a Si cero? hace igual a cero, la de Charmouzy se encuentra en el MTZ. Ya, buena, buena. Precisamente, pero con constante cosmológica Sí, 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 de acuerdo. y con el potencial cuántico. Vale. Si Vale, no, profesor, millón de gracias. Buen seminario. bueno, gracias. Gracias por invitarme. ¿Alguna otra pregunta del público? No, entonces agradecemos nuevamente a Adolfo, muchas gracias por el seminario. Gracias a ustedes por aguantar tanto tiempo. No, gracias a ti por venir, o sea, por aceptar la invitación. Ya, voy a dejar de grabar.